Hoy estamos celebrando la fiesta de un apóstol, Santiago apóstol. ¿Y quién es este hombre? Vea qué interesante esto. Santiago apóstol, un hombre que se dedicaba al trabajo de la pesca, era pescador junto con su hermano Juan y con dos amigos más, llamados Pedro y Andrés. Santiago hace parte de los primeros 4 discípulos que llaman nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su obra. Santiago ya tenía la inquietud de buscar el reino de Dios. Por lo tanto, Santiago ya se había convertido en uno de los seguidores de Juan el Bautista, porque dicen los santos que cuando Dios da una vocación, también pone la inquietud. Alguna persona dirá: Padre, ¿será que yo tengo vocación sacerdotal? Pues si lo está pensando es porque sí, porque cuando Dios pone la vocación, también pone la inquietud. Es eso que desde dentro está uno interesado, como esa inclinación a eso específico, a un ministerio. El señor diácono que está con nosotros, diácono permanente, hombre casado que fue ordenado sacerdote de 3er grado, como lo dice la Santa Iglesia Católica. El señor diácono, me imagino que en medio de su hogar, de su matrimonio, sentía una inquietud al servicio, pero un servicio en el altar, y entonces se presentó para el diaconado permanente y fue ordenado diácono, porque cuando Dios pone una vocación, también pone la inquietud. Los hermanos músicos, Dios pone la inquietud de alabarlo, de glorificarlo, entonces aquí están como músicos. Este hombre, Santiago, sentía la inquietud de buscar el reino, sentía la inquietud, como todo judío de la época, esperaba la venida del Redentor, del Mesías, del Salvador, y entonces tal vez creyó Santiago con sus compañeros de que este Mesías, este Salvador era Juan el Bautista, porque muchas personas creyeron en la época de Jesús que Juan el Bautista era el profetizado, el que devenía de venir. Por esa razón, Juan el Bautista los desengaña. Juan el Bautista dice, según el Evangelio de San Juan: yo no soy el Mesías, yo no soy, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dice Juan el Bautista. Pero vendrá uno detrás de mí que ese sí es, y yo a este no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y esto tal vez lo escuchó Santiago. Santiago escuchó esto. Y entonces un día que estaba Juan bautizando, aparece Jesús. Y entonces Juan el Bautista saca el dedo y lo señala, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y tal vez Santiago vio de que Juan estaba señalando al verdadero Cordero, a la palabra de Dios hecho hombre, al Hijo de Dios venido. Y entonces Santiago se interesa por el Señor Jesucristo. Una vez Santiago estaba pescando con su hermano Juan. Ya el Señor había llamado, según dice el Evangelio de San Mateo, a Pedro y Andrés, porque Andrés le fue con el cuento de que se había encontrado con el Mesías, y después el Señor llama a estos 2 hermanos, a Santiago y a su hermano Juan. Y Dios para estos hombres tenía una vocación excepcional. Vea qué interesante esto. La vocación tan hermosa que le abre la puerta a los apóstoles para recibir la corona de la gloria llamada el martirio, el apóstol Santiago, y con el apóstol San Juan se cierra esa corona de gloria llamada el martirio. El primer mártir en medio de los apóstoles, Santiago, y el último mártir en medio de los apóstoles, su hermano Juan, que tal vez no murió entregando su vida como los demás, que fueron crucificados, que les cortaron la cabeza, que los mataron de una u otra manera. Tal vez no lo hizo por una sola cosa. ¿Saben por qué San Juan no murió mártir muy rápido, muy joven? ¿Saben por qué? Porque el 4º mandamiento de la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. ¿Y quién fue el que honró a la mamá del Señor, que se la recibió estando a los pies de la cruz y la aceptó en su casa, en su corazón, si no fue el apóstol San Juan? Por honrar a la Madre de Dios, Dios cumple el mandamiento y le da larga vida, y por eso muere siendo muy anciano.
sobre el año 100 después de Cristo, que con la muerte de este apóstol se cierra la inspiración bíblica, se cierra la inspiración para el Nuevo Testamento. Hasta ahí llega lo que nosotros conocemos como la Biblia y sigue la tradición. Sigue la tradición de una manera tan hermosa que el discípulo directo del apóstol San Juan es San Ignacio de Antioquía, el que nos bautizó a nosotros como católicos, a los seguidores de Jesucristo. En el año 107 después de Cristo, San Ignacio le pone el nombre de católicos a todo aquel que seguía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el nombre que tenemos nosotros hoy día. Vea tan interesante cómo marca el Señor la vida de estos apóstoles. Sin embargo, debemos volver a la vida de Santiago. Santiago apóstol fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 21, que al recibir este llamado de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abandonan a su papá. El papá de Santiago se llamaba Zebedeo, y entonces dejan la barca con su padre el Zebedeo y arreglando las redes, abandonan las redes y siguen al Señor y Salvador Jesucristo. El papá se llama el Zebedeo y la mamá de este hombre, dice algunos escritos extrabíblicos, que su mamá se llamaba Salomé. Salomé, la mamá de Santiago, Zebedeo, el papá de este hombre. Este hombre que entra al servicio del Señor tenía su manera de ser. La manera de ser de este hombre era igual, tal vez a la de su papá, igual tal vez a la de su hermano Juan, unos hombres fuertes, unos hombres arraigados, unos hombres decididos, unos hombres echados para adelante, decimos los colombianos. Y sin embargo el Señor ve esto y les pone un título. El título, el apodo que le pone el Señor es Boanerges, que traducen como los hijos del trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17, que es el texto bíblico que va a ser parte fundamental en este grupo de oración de hombres que inicia con esta Santa Eucaristía para esta parroquia. Boanerges, los hijos del trueno. Estos Boanerges, los hijos del trueno, son discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegan a tener tanta intimidad con Dios que lo acompañaron en los momentos más fuertes, en los momentos más decisivos del mismo ministerio de Jesús. Vea que estos dos, Santiago y San Juan, junto con San Pedro, acompañaron al Señor en momentos fundantes y fundamentales como la resurrección de la hija de Jairo, según lo dice Marcos en el capítulo 5. Estos dos hombres, Santiago y San Juan, junto con Pedro, acompañaron al Señor en la transfiguración. Cuando el Señor sube, según dice la tradición de la iglesia, al monte Tabor y se transfigura, estaban con él Santiago, San Juan y San Pedro. Eso lo dice la Biblia en Mateo 17, San Marcos y San Lucas en el capítulo 9. Estos hombres estuvieron con Jesús en el huerto. Cuando el Señor estaba orando y fue al huerto, se llevó a tres: San Pedro, Santiago y San Juan. San Pedro, Santiago y San Juan siempre estuvieron en los momentos decisivos del ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como los amigos íntimos del Señor. Porque todos nosotros debemos tener un amigo. Necesitamos de alguien en quien confiar, que haga parte de nuestro círculo cerrado. Ese círculo lo tenía el Señor: San Pedro, Santiago y San Juan. Ojalá que ustedes, como hombres que están aquí, que han venido a esta Eucaristía ofrecida por ustedes especialmente. Ayer ofrecimos la misa por las mujeres, hoy les tocó a ustedes, hombres de Dios. Ojalá que ustedes se vuelvan así, amigos de Jesús, amigos de ese círculo cerrado del Señor Jesucristo, los amigos íntimos del Señor, que los sigan en las buenas, en los milagros, en la resurrección de la hija de Jairo, que los sigan en los momentos de gloria, en la transfiguración del Señor en el monte Tabor, pero que también los sigan en las malas hasta las últimas consecuencias, cuando les toque pasar por aquel huerto Getsemaní, cuando les toque vivir la pasión del Señor,
cuando les toque asumir la persecución propia del reino, también estén ahí al lado del Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, aunque estos hombres eran tan entregados al Señor y querían tanto al Señor y lo seguían hasta las últimas consecuencias, vemos que hubo cosas al interior de su vida que necesitaban madurar, crecer más. Una de estas cosas era, mis hermanos y mis hermanas, la tensión que se veía al interior de las comunidades cristianas, buscando lo que se conoce como el mejor puesto. Y para poder buscar el mejor puesto, y como sabía que el Señor Jesucristo honraba a las mamás, porque Jesucristo nuestro Señor, fuera de ser nuestro Dios, era un judío excelente y cumplía los mandamientos de Dios. Él sabía, o estos dos hermanos sabían, que el Señor podía llegar a respetar a la mamá y podía llegar el Señor a cumplir el deseo que ellos tenían, de que hasta aquí en el mundo, en la vida de Jesús, vivieron y ocuparon un lugar privilegiado. En el reino de los cielos querían seguir ocupando ese lugar privilegiado, sentarse uno a su derecha y sentarse otro a su izquierda. En este mundo se sentían tan cerca de Jesús que querían allá en el cielo seguir ocupando ese puesto privilegiado. Y tal vez se lo hicieron conocer a la mamá. Tal vez le dijeron a la mamá pensando en el cielo, pensando en estas bienaventuranzas eternas, pensando en estar con Él toda la eternidad. Le dijeron qué bonito sería que nosotros también pudiéramos estar ahí al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la mamá se tomó en serio tal vez ese comentario. La mamá tal vez dijo, bueno, pues yo voy a ir a pedírselo a Jesús de Nazaret. Voy a ir a pedirle a Jesús de Nazaret que ustedes ocupen un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Y San Mateo capítulo 20, versículo 20 nos dice, entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos. Vea qué interesante esto. La mamá de los hijos del Zebedeo también era una seguidora de nuestro Señor. Esta mujer, dicen algunos escritos extrabíblicos, que su nombre era Salomé. Se acerca a Salomé con sus hijos y se arrodilla delante del Señor para pedirle algo. Y el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Y ella le dice, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Vea qué interesante esto. La mamá llega como una embajadora delante de Jesús a pedir un puesto de privilegio, un puesto privilegiado, un puesto, una posición para sus hijos. Sin embargo, el Señor la escucha, con respeto la escucha. Deja que la mujer saque de su corazón lo que tenía y después el Señor se va a dirigir directamente a estos hombres. La mamá pregunta, la mamá pide, pero el que le responde es Jesús y le responde a ellos. Dice la palabra del Señor que replicó Jesús, no saben lo que piden. Y les pregunta el Señor, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y le dicen, sí podemos. Les dice Jesús, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes mi Padre lo tiene preparado, sino que es para quienes está preparado por mi Padre, dice el Señor. Mírenme aquí, digan conmigo, la copa. Repita, el cáliz. El Señor les pregunta, ¿pueden beber mi copa? ¿Pueden beber mi cáliz? Y ellos responden, sí bebemos. Cuando el Señor habla del cáliz, hace una referencia directa a la pasión de Cristo. Si ustedes leen conmigo San Mateo en el capítulo 26, versículo 39 y versículo 42, ustedes van a ver que el Señor que está en el huerto, que el Señor que está en Getsemaní, ora de la siguiente manera, y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y suplicaba diciendo, Padre mío, si es posible, que
que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cuál copa se refería a Jesús? Dice el versículo 42, y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vea qué interesante esto. La copa es una referencia directa a la pasión. Y bíblicamente, beber la copa equivale a padecer hasta el extremo un sufrimiento libremente asumido. Ojo con esto, hombres que me escuchan. Beber la copa es asumir un sufrimiento, es vivir un sufrimiento libremente asumido y padecerlo por amor a Dios. El Señor les está preguntando: ¿pueden ustedes beber mi copa? Y ellos responden: sí podemos. Algunos biblistas dicen que esta respuesta fue una respuesta apresurada. Por eso el Señor les había puesto Boanerges, los hijos del trueno, porque actuaban apresuradamente. Sí podemos beberlo, dicen esos hombres. Pero cuando llegó el momento de demostrar que querían beber la copa y que lo podían hacer, de dar testimonio público de Jesús, salieron corriendo, salieron huyendo. Ojalá que a ustedes no les pase lo mismo. Vamos a inaugurar un grupo de hombres para esta parroquia y todos: ¡ay, gloria al Señor! Y aplaudieron. Y mañana, ¿dónde están los hombres? Ninguno. O cuando se presente la prueba y la dificultad propia del Evangelio, del cual nos habla el Señor en la parábola del sembrador, en aquella tierra, aquella semilla que cae entre espigos, entre espinas, cuando crezca y vengan las persecuciones, sencillamente se desaparezcan y se crezcan. Esto pasó con Santiago. Santiago responde muy emocionado: sí podemos beber tu copa. Y cuando le tocó dar testimonio de esto que estaba diciendo, simplemente abandonó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente la bebió. Ciertamente bebió la copa libre y voluntariamente. Ciertamente decidió padecer hasta el extremo un sufrimiento asumido libremente por amor a Jesús, cuando tuvo una madurez. Después de que viene el Espíritu Santo en el año 33, después de Cristo viene el bautismo del Espíritu Santo. Dicen algunos historiadores que este hombre toma un barco y atraviesa el mar Mediterráneo, el océano Mediterráneo, y se va hasta los confines del mundo, como lo mandó nuestro Señor en San Mateo, capítulo 28, versículo 20 en adelante. Desde el 18: se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, ahora yo los envío, vayan y prediquen la buena nueva, bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recibe el bautismo, la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo, y se va para Europa, que llamamos nosotros hoy. Llega a Portugal, llega a España y evangeliza estas tierras europeas. Le costó mucho, le tocó muy duro. Estos pueblos escuchaban la palabra y no se convertían a Jesucristo. Y este hombre, dicen algunos biógrafos, historiadores, que lloraba y quería abandonar la misión y quería salir corriendo y quería abandonar la predicación. Estaba tan decidido a abandonar la predicación que cuando tomó la decisión, la Virgen María se le aparece sobre un pilar, sobre una columna, y la Virgen María todavía estaba viva, porque fue sobre el año 40 después de Cristo. Hoy en día dicen que fue en Zaragoza. Se le aparece la Virgen María en aquel pilar. Y la Virgen María lo anima a que siga adelante. La Virgen María lo anima a que no abandone la misión, la predicación. Y después de esto, este hombre sigue predicando y predica unos años más. Y viene la conversión de estas grandes ciudades
europeas. Después de que este hombre ya ha predicado, ya ha sembrado la semilla y sabe que esa semilla ha llegado y ha caído en tierra buena, toma a algunos de sus discípulos y se va con ellos otra vez a Canaán, a la tierra santa, hoy en día el Estado de Israel. Y dicen algunos historiadores que lleva a algunos de sus discípulos, algunos de sus apóstoles, y se los presenta a Pedro para que Pedro los bendiga y los consagre como obispos que van a seguir extendiendo el evangelio por todo este continente europeo. Sin embargo, en la llegada de este hombre, entre el año 41 y el 44, ¿y por qué dicen que del 41 al 44? Sencillamente porque en el 40 se le apareció la Virgen y después dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 2, que Herodes Agripa I toma a este hombre, lo encarcela y le corta la cabeza, lo mata y muere sobre el año 41, entre el 41 y el 44. Sus apóstoles, sus discípulos que habían ido con él, lo recogen, lo toman y se devuelven a Europa. Y por esta razón es que en Compostela está el cuerpo de este gran apóstol, que es el patrono de Europa, que es uno de los evangelizadores más grandes que ha tenido la historia de la Iglesia Católica. Ciertamente, dijo el Señor, beberás mi cáliz, beberás, ciertamente lo beberás, y lo bebió. Fue el primer apóstol en entregar su vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer testigo, fue el primer mártir al interior del grupo de los apóstoles. Amó a Jesús hasta el extremo, hasta llegar a dar su vida por amor a Él. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Pero vea qué bonito esto. El Señor le profetiza que lo va a beber y lo bebió. Pero el Señor dice algo profundo. Dice el Señor Jesús: pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Es decir, el puesto de la derecha y de la izquierda ya estaba preservado para dos personas, dice el Señor Jesús. Y esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. Ahora la pregunta es, ¿y para quiénes son? Mi obispo, Monseñor César Bosco Vivarrobelo, el obispo de León y Nicaragua, dice lo siguiente en sus homilías: estos dos puestos estaban reservados para la Santísima Virgen María y para San José, el Padre adoptivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué? Porque desde el Antiguo Testamento ya venía mostrándose una institución que se llamaba la Madre Reina. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, nos dice a nosotros que el rey Salomón hace que se ponga una silla a su derecha donde se sienta su mamá, la mamá de Salomón. Y la mamá de Salomón era considerada como la reina, porque la reina en la época antigua, en la época de Jesús, no era la esposa del rey, sino la mamá del rey. Por esta razón, si ustedes escuchan el saludo que el ángel Gabriel le da a la Santísima Virgen María en San Lucas capítulo 1, versículos 28 y 29, el ángel llega y le dice: Jaires María, que caritomene, Dios te saluda María, llena eres de gracia. Versículo 28, versículo 29, la Virgen María se conturbó, preguntándose qué significaría aquel saludo. Por dos cosas. Primero, la mujer en la época de Jesús no se saludaba. El que se saludaba era el hombre y el saludo normal era Shalom, la paz. Y segundo, la única que se saludaba era a la reina. Y se saludaba no con el saludo normal, sino con el saludo de los reyes. ¿Cuáles son los saludos de los reyes? El saludo que le damos nosotros a la Virgen María. ¿Cómo rezamos? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. ¿Acaso no decimos eso en latín?
Ave María, gracia plena, Dios te salve María. ¿Qué es Dios te salve María? Salve María, Ave María, es un saludo que le estamos dando nosotros a la Virgen María y la saludamos como ¿quién? Como la reina. ¿Y por qué la saludamos como la reina? Porque es la mamá del rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él es el Rey, ¿quién debe y tiene que estar a la derecha de este Rey? Si no es ella, la Santísima y la Purísima Virgen María, que es la Reina y Señora de todo lo creado. ¡Aleluya! Fuertes aplausos a la Virgen. Claro que sí. Hombres, si ustedes quieren ser hombres de Dios, tienen que ser muy devotos, amar mucho a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Ve qué interesante esto. Su hermano Santiago, el hermano de Santiago, San Juan, fue el único apóstol que llegó hasta la cruz. Y estando en la cruz, San Juan capítulo 19, versículo 25, dice que junto a la cruz estaba María su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, María la Magdalena y San Juan. Aunque la Biblia no dice Juan, sino dice el discípulo amado. El Señor pone los ojos en su mamá y viendo a su mamá le dice: madre, he ahí a tu hijo. Y después le dice al discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Y dice el versículo 26 que desde aquel día el discípulo amado recibió a la Virgen María en su casa. ¿Dónde la recibió? ¿Y qué significa la casa? Dos cosas. Primero, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro interior. San Lucas en el capítulo 11, versículo 25, dice que cuando un demonio sale de un cuerpo, ronda por lugares áridos buscando reposo. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de la cual he salido. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Va y toma a 7 demonios peores que él y viene y se posa en este cuerpo, en esta casa, y la situación postrera será peor que la primera, dice el evangelista San Lucas. Sin embargo, San Mateo, en el capítulo 12 de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 44 dice: entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Digan conmigo: desocupada, barrida y en orden. ¿Cómo la encuentra? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el demonio no pueda encontrar mi casa desocupada? Dos cosas. Primero, volverme una persona eucarística, sacramental, vivir los sacramentos. Segundo, hacerle caso a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Le entregó a la Virgen, a San Juan. ¿Y qué hizo San Juan? Se llevó a la Virgen María para su casa. Si usted no quiere que el demonio lo encuentre desocupado, usted tiene que aceptar a la Virgen María en su casa y en su corazón. Esto fue lo que hizo no solamente el apóstol San Juan, sino también Santiago. Santiago acepta a la Virgen María en su corazón. Ya su hermano la había aceptado en su casa física. La casa física es una dimensión, la otra es la casa interior, el corazón. San Juan se lleva a la Virgen María a su casa, la casa de el Zebedeo, la casa de Salomé y la casa de Santiago. La Virgen María llega a vivir en un primer momento ahí. Después alguna parte de la tradición de la iglesia dice que se van para Éfeso, hoy en día la actual Turquía. Pero vivió ahí. ¿Y qué pasó con la Virgen María? Que vivió ahí en la casa de San Juan y de Santiago. Que Santiago ama a la Virgen María como su propia madre. La acepta en su corazón, la acoge en su corazón. ¿Y por qué, padre, usted dice eso? Sencillamente por una cosa. ¿Quién evangelizó a Europa? ¿Santiago?
Santiago. ¿Cómo se fundó Europa? Dirían algunos historiadores. Gracias a Compostela. El camino de Santiago de Compostela, donde todo el mundo iba a visitar la tumba del apóstol. Y entonces viene la fundación de la Europa que nosotros conocemos. ¿Y de dónde nos llegó a nosotros la evangelización? ¿De dónde? ¿De Europa? A nosotros los colombianos nos evangelizaron los misioneros que venían con los españoles. Y estos misioneros que venían con los españoles no solamente traían una fe cristocéntrica, sino que estos misioneros que venían con los españoles traían un asiduo, un profundo amor hacia la Santísima y hacia la Purísima Virgen María. ¿Y quién le comunicó ese amor a estos hombres europeos? ¿Quién les comunicó ese amor por la Virgen? Pues el que los evangelizó. ¿Y quién lo evangelizó? Santiago. ¡Hombres! Si ustedes quieren ser hombres de Dios, no solamente tienen que aprender a tener un profundo amor y cercanía a Jesús y llegar hasta querer dar su vida por amor a Jesús, sino que tienen que tener un profundo amor por la mamá de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Denle fuerte aplauso al Jesús de Nazaret. Sentarse a la derecha o sentarse a la izquierda no me corresponde a mí, dice el Señor. Es para quienes mis padres ya lo tienen reservado. Ya estaban reservados esos puestos. San José y la Santísima y la Purísima Virgen María, dice mi obispo, Monseñor César Bosco Vivas Robelo. Ahora el texto continúa. Después de esto dice el Evangelio que los otros 10 que hacen parte de los 12, Santiago y San Juan y los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Y por qué se indignaron? Por la petición que habían llevado a través de su mamá. ¿Y por qué se indignaron? Dicen algunos biblistas, porque se les adelantaron. Porque todo el mundo quería pedirle esto al Señor, pero nadie se atrevía. Solamente Salomé, la mamá de estos 2 hombres, se decidió pedirle al Señor esto, y los otros se indignaron porque peleaban por los mejores puestos. ¿Y por qué peleaban por mejores puestos? Porque querían tener puestos de autoridad, querían tener frente a Jesús de Nazaret puestos de privilegio, mandar sobre los demás, ordenar sobre los demás, ejercer un poder despótico sobre los demás. Y el Señor ve esto, lee esto el Señor, y por esta razón el Señor da este consejo. Mas Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? En América Latina estamos cansados de eso. Venezuela, Nicaragua, Colombia, donde hay personas que se creen los señores absolutos y quieren dominar a través del poder político, a través del poder que le dan las armas. Los colombianos estamos cansados de la política colombiana y de la guerrilla colombiana y del paramilitarismo colombiano, que quieren ejercer un poder despótico sobre todos y quieren dominar, dice el Señor. Vea lo que dice el Señor. Los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Hombres, tenemos que aprender a ser servidores de Dios. Tenemos que aprender a ser los esclavos del Señor. No creernos los primeros ni los más grandes de ninguna manera. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera, dice el Señor, ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. ¿A imagen de quién? A imagen de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Él se va a proponer, ya se había propuesto en otras ocasiones, como manso y humilde de corazón. Vengan a mí, aprendan de mí, San Mateo 11:28, que soy manso y humilde de corazón. Y ahora el Señor se propone como el siervo sufriente de Yahvé, el servidor en medio de todos los servidores. Vea lo que dice el Señor: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos. Este servicio lo aprendió el Señor, escúcheme muy bien, este servicio lo aprendió el Señor de la Virgen María. ¿Cuál fue la respuesta que la Virgen María le dio a Dios a través del ángel? San Lucas capítulo 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una esclava de Dios que es reconocida por nosotros como reina de Dios, como reina y madre. Aprendan, dice el Señor, y sean como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Digan conmigo, rescate. Repítalo, rescate. Otra vez diga, rescate. Ahora mírenme aquí. Cuando la Biblia habla de rescate, no designa propiamente un precio que se deba pagar. Se trata más bien de una liberación. Y esta liberación es evocada a una persona que la Biblia en el Antiguo Testamento le llama un Goel. Este Goel en el Antiguo Testamento se entendía como el pariente próximo. Y este pariente próximo, este pariente cercano, este Goel, debía hacer tres cosas al interior del pueblo de Israel. Primero, si su familiar había sido asesinado, según dice Números en el capítulo 35, versículos 17 al 19, le correspondía a este Goel vengar la sangre derramada. Qué interesante esto. Vengar la sangre derramada. Segundo, si el pariente había muerto sin hijos, su hermano, su familiar próximo, le correspondía a este Goel asegurarle una descendencia, lo que llamaban el matrimonio con la cuñada. El liberato que llamaban en el Antiguo Testamento, es decir, el hermano se tenía que casar con su cuñada y el hijo que naciera era el descendiente de su hermano, asegurarle la descendencia a su hermano. Y tercero, si el pariente había caído en la miseria, era deber del Goel, del Redentor, pagar las deudas y devolverle la libertad. Levítico 25, del 23 al 28 y del 47 al 49. Isaías, que tiene tres partes, el libro de Isaías, el proto-Isaías, el deutero-Isaías y el tercer Isaías. Isaías en el deutero-Isaías, en el segundo libro de Isaías, nos habla a nosotros del siervo de Dios, como una manera profética de hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este Goel, que es el Redentor, venga las injusticias cometidas contra el pueblo de Israel, Isaías 49, le asegura la descendencia, Isaías 54, y lo libera de la esclavitud, Isaías en el capítulo 43. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, que va a dar su vida por rescate de muchos, que Él es nuestro Goel, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro hermano mayor. Por esta razón, en el versículo 28 del Evangelio de San Mateo, que vemos nosotros a este Hijo del Hombre que es servidor de todos y que entrega su vida por rescate de todos, lo vemos que es el cumplimiento del siervo doliente, del siervo sufriente que nos habla Isaías. Y aquí están implicados tres títulos en Jesús que lo definen como el Goel. Jesús retoma el tema del Goel y lo refiere a la acción salvadora de Jesús, que vino primero que todo como siervo de Yahvé. Vino a dar su vida por rescate de muchos. La palabra muchos es un semitismo, una raíz utilizada por los semitas que traduce como todos. El Señor es el que nos rescata. ¿Y cómo nos rescata el Señor? Derramando su sangre por todos y cada uno de nosotros. Segundo, Hijo del Hombre. Somos hijos en el Hijo. Nos asegura una descendencia en el cielo. Y tercero, es nuestro hermano mayor, que nos rescata de la esclavitud, del pecado
y de la muerte. Y el Señor quiere que nosotros también seamos ese Goel, ese hermano mayor para los demás. Y es el llamado que ustedes hoy como hombres están recibiendo para este grupo de oración que está iniciando en esta parroquia. Debemos llevar a los demás a la libertad. Debemos llevar a los demás a la sanación. Debemos llevar a los demás a la liberación que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy aceptemos ese llamado. Pensémoslo muy bien. No hacer lo que hizo Santiago, en un primer momento lo aceptó y después lo negó. Pero hoy el Señor nos está llamando a que nosotros seamos aquel que llevemos a este pueblo a que sea sano, a que sea libre y que a través del corazón de la Virgen María viva bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús.